lejos del papel y sordas palabras que conspiran incesantes contra mí. Me llevan preso ante ti, sin argumentos, sin sentencias, sin oír. Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con el curso y seguimos hablando sobre fractales y fractalidad. Esta vez vamos a hablar sobre vasculatura, es decir, cómo se organizan y se jerarquizan los vasos sanguíneos, siguiendo unas reglas que son que exhiben fractalidad, ¿no? Ya medio habíamos visto cómo se podría construir con sistemas L una especie de pulmón, ¿no? Y con DLA también se podría, ¿no? Justo acá atrás tenemos una simulación, el resultado de una simulación de cómo se forman las estructuras fractales en el pulmón. Pero este es más general, ¿no? La vasculatura en general sigue ciertas reglas que exhiben fractalidad. Y entonces vamos a tratar de explicar estas reglas, que básicamente son leyes de potencias, que ya también medio revisamos. Y a partir de esas ideas de leyes de potencias de fractalidad vamos a describir un poco la dimensión, que no va a ser exactamente la dimensión de Hausdorff, sino una dimensión que le vamos a llamar dimensión de Zipf, ¿no? Que es justo la ley esta de cómo se repiten las palabras en los distintos idiomas, ¿no? La ley de Zipf. Entonces, pues vamos a tener que hacer algunas cuentillas para hacer esta descripción, ¿no? Esto que vamos a platicar está basado en un artículo que apareció en el año 2015 en la revista Fractal Geometry and Nonlinear Analysis in Medicine and Biology. Entonces esto es sobre la dimensión fractal de sistemas de vasos sanguíneos, de la vasculatura. Ahora, en el artículo van un poco más lejos. Siempre se pueden hacer analogías, pero no estoy seguro de qué tan buena es la analogía. Ellos dicen, bueno, es más o menos el mismo fenómeno de los árboles arteriales, le llaman, la distribución de los ríos y riachuelos, o sea, de la deriva de los ríos, y la red de ríos, le llaman, y la jerarquía de ciudades. Entonces, quizás no sé, quizás es una buena exposición sobre leyes de potencia, pero no estoy seguro de que se sigan las mismas reglas todo el tiempo, ¿no? Se parece mucho, y en ese sentido pues sí hay una especie de protectorado ahí, pero no estoy seguro de cuál es la propiedad que se está protegiendo en estos sistemas. Pero bueno, entonces vamos un poco a... La idea va a ser hacer una descripción de cómo de tres variables, que son el diámetro de los vasos, el largo del tramo de los vasos antes de bifurcarse,
y el número de bifurcaciones que se van teniendo, ¿no? A veces el diámetro se va a estar intercambiando con el radio. Digo, eso no siempre ayuda para hacer las cuentitas. Y a partir de eso hacer una descripción de cómo se construye la red de vasos sanguíneos. Y eso se va a relacionar con una ley de potencias a la ZIP. Y ya, ¿no? Ese es en general lo que se hace. Luego, pues se encuentran cotas para las dimensiones que se van construyendo. Que digo, eso ya no lo vamos a hacer nosotros, son resultados numéricos que vienen en el artículo, que se los voy a colgar en la carpeta. Y sí viene un correlato de en qué sentido se considera que son las mismas leyes para vasos sanguíneos, ríos y jerarquías de ciudades, ¿no? Ok. Pero bueno, entonces vamos a revisar este artículo el día de hoy y vámonos un rato al pizarrón. Ok. Entonces se supone que este artículo es de Yang Wang Chen, que es que trabaja en la Universidad de Beijing, en la Universidad de Pekín, perdón, en la Escuela de Ciencias y Desarrollo Urbano, Ciencias del Desarrollo Urbano, perdón. Ok, esto además está basado en trabajos que también les voy a mandar el artículo de Horton. Horton sobre incluso se le llaman las leyes de composición de ríos, ¿no? Entonces se parte de una analogía así, justo los parámetros que van a medir, pues se parte de esas ideas, de esas mismas ideas, y lo que encontró no Horton, sino gente que después estudió estas cosas fue que justamente la composición de los ríos sigue procesos autosimilares, ¿no? Decir, libres de escala, pero con factor mayor, o bueno, no mayor, diferente de uno. Ok. Entonces la idea va a ser que a partir de esa analogía se va a hacer una ley de alometría, ¿no? Pensando en estas ideas de crecimiento y forma. Ok.
Entonces lo primero que se va a hacer es cómo se bifurcan. Nosotros lo que queremos estudiar son los vasos sanguíneos, ¿no? Y la pregunta primera es cómo se bifurcan esos vasos sanguíneos, ¿no? ¿Cuál es la relación promedio entre el tamaño de la rama y sus ramificaciones? Entonces su tamaño podemos medir al menos dos cosas, ¿no? La longitud antes de bifurcarse y el diámetro o el radio de esa sección, y luego el diámetro o el radio de las bifurcaciones, ¿no? Entonces vamos a considerar que hay m niveles de bifurcación, ¿no? Hay una jerarquía de m niveles. Y que el diámetro de algún nivel m, pues es como el diámetro del... Aquí es bueno, el diámetro inicial, y que va a cambiar de forma exponencial. Esto se ha estudiado en otros lados, ¿no? Incluso en el libro de creo que tanto en el libro de Mandelbrot como en el de el que se aventó el juego del caos, el libro Fractales en todas partes, estudian esta relación, ¿no? Y la idea es que a partir de esta relación entre los niveles, vamos a construir una ley de potencias, ¿no? Entonces, y aquí este dm no es el diámetro exacto, sino el diámetro promedio de los vasos de orden m, ¿no? Y tenemos el AB0 es un parámetro de proporcionalidad. Y la ρ es un parámetro de tasa, ¿no? Es una tasa que va a ir midiendo el cambio de los tamaños. Entonces, como esta misma, vamos a obtener relaciones para la longitud y para la cantidad de bifurcaciones. Entonces, esta la voy a guardar en algún lado por acá y vamos a escribir las otras. Entonces este es el diámetro de la sección de orden m, ¿no? Y vamos a pensar que las otras cosas se comportan parecidas, porque va a ocurrir el mismo fenómeno de escalamiento, ¿no? Entonces este es el diámetro, la longitud, la longitud, la podemos llamar HM, igual es una longitud promedio, ¿no? Para los vasos de orden M,
y se comporta de la misma exacta forma, pero con sus tasas intrínsecas. Y la cantidad de vasos de orden M, ¿no? De bifurcaciones en el orden M, pues es proporcional a las primeras bifurcaciones con este parámetro. Ahora, si se fijan, estamos pensando que estos dos van a ir creciendo, es decir, estamos pensando que hasta el nivel 0 es el más delgado y más corto, ¿no? Pero el nivel 0 tiene un montón de ramificaciones y va a haber menos ramificaciones conforme nos vayamos del último al primero, ¿no? Esa es un poco la idea. Luego se va a voltear la relación y vamos a querer que sea ascendente, ¿no? Pero eso lo escribimos ahorita. Esto además se puede reescribir en términos del radio, ¿no? En vez de tener el diámetro, podemos escribirlo con el radio de la sección M, igual con una ley que es exactamente la misma, nada más que el RM pues simplemente es el diámetro entre 2 y el R0 es el diámetro 0 entre 2. O sea, este es el factor de proporcionalidad, y la relación que hay entre estos dos es que el logaritmo de Rm es igual al logaritmo de R0 más ρm, ¿no? A partir de esta relación de aquí. Ok. Si escribimos el primer nivel a partir de la cantidad de bifurcaciones como n0 e a la menos omega, podemos reescribir esta nm como los de primer nivel por e a la menos omega por m menos 1, que no es otra cosa sino n1 por, y a esta cosa de acá le vamos a llamar r minúscula b. ¿No? Aquí rb no es más que e a la omega. Y la omega es el logaritmo de la RB. Y RB se puede escribir también como el número de bifurcaciones de nivel M sobre el número de bifurcaciones del nivel que sigue. Es decir, es una tasa de bifurcación de los diferentes niveles, ¿no? Ok. Entonces, pensando en todo esto, la cantidad de bifurcaciones esta se puede reescribir en términos de una n m mayúscula, que no es más que n1 rb a la 1 menos m mayúscula. Y entonces podemos reescribir la nm, ¿no? En principio podemos saber cuáles son los del último nivel, o pensando en que podemos saber cuáles son los del último nivel, y tendríamos la cantidad de bifurcaciones en todos los niveles
intermedios, ¿no? Ok. Entonces esta N1 es el último nivel de bifurcaciones y la NM es el primer nivel de bifurcaciones. Es decir, NM siempre es 1, ¿no? O sea, partimos de un vaso gordo que se va a ir bifurcando pues con cierta cantidad de nuevos vasos, ¿no? Entonces NM mayúscula siempre es 1. Ok. Haciendo esencialmente lo mismo, podemos reescribir las expresiones para HM y para el radio, ¿no? Entonces voy a guardar esta de aquí por acá. Ahora, igual de la misma forma HN la podemos escribir como una H1E sigma N menos 1, que no es otra cosa que H1, y a esta R le vamos a llamar RL, que otra vez H1 pues es E a la sigma por H0. RL no es más que E a la sigma, y la sigma es el logaritmo de RL, y RL lo podemos expresar como la longitud del vaso HM más 1 sobre el HM, ¿no? En este caso estamos pensándolo al revés, la comparación, ¿no? Porque justamente es más largo el anterior, ¿no? O sea, está al revés la proporción que en el caso de el número de bifurcaciones, ¿no? Hay más bifurcaciones en el último nivel, pero son vasos que tienen una longitud menor y también un radio menor, ¿no? Ok. Y entonces HM se puede reescribir como eso es todo, ¿no? Pero lo que sí podemos es pensar en cuál es la longitud del primer nivel, ¿no? Que en este caso, como estamos tomando lo de abajo hacia arriba, es el último. Esto es H1 por la suma desde 1 hasta M de las R's, L's, 1 menos I. Esto de aquí es igual a H1, R1, RL menos 1, y por otro lado la LM menos 1
va a ser H2 por la misma suma, ¿no? Pero hasta m menos 1. O lo podemos tomar desde 2 hasta m, RL 2 menos I, y esto es H2RL sobre RL menos 1. Pero además, RL entonces lo podemos escribir como LM sobre LM menos 1, que no es otra cosa, si se fijan, que H1 sobre H2. Entonces la L no es la longitud del último vaso, sino la longitud acumulada hasta el nivel M, ¿no? La H1 sí es, la HM mayúscula sería la longitud del último, pero acá tenemos la longitud acumulada. Y entonces podemos escribir la longitud acumulada de orden m, que de una vez lo vamos a poner de este lado, como la longitud acumulada del último por la RL a la m-1. Y de la misma forma podemos escribir para el radio con la primera longitud una RZ a la m-1, donde la RZ pues no es otra cosa que a la ρ, ¿no? La ρ que teníamos por ahí. Y la ρ pues es el logaritmo de la RZ, y la RZ se puede reescribir también como la tasa que resulta de comparar Rm más 1 con Rm. ¿No? Entonces tenemos estas tres ecuaciones de aquí que van a ser de alguna forma nuestra ley de alometría para los vasos sanguíneos, para la red de vasos sanguíneos. Ok. Ahora la idea va a ser reescribir la cantidad de bifurcaciones en términos de la longitud. De la longitud acumulada. Entonces podemos hacer una NM de L, que va a ser el número de bifurcaciones o la cantidad de bifurcaciones acumulada desde 1, desde el nivel o la jerarquía 1 hasta una m mayor que 1, ¿no? Y eso se puede escribir como la suma, ¿no?, de las ni's desde i igual a 1 hasta m. Pero las ni's las podemos escribir en términos de n1. Aquí n1, pensando en que volteamos el orden. Entonces este es n1, la suma de i igual a 1 hasta m, rb m menos 1, que no es otra cosa que rb m menos 1
a la m menos 1 menos 1 sobre RB sobre 1 menos 1 sobre RB. Ahora, L, entonces podemos reescribir a la m menos 1, la podemos escribir como L1 sobre Lm. Y m menos 1 lo podemos reescribir como el logaritmo en base RB de esa cosa sobre el logaritmo de base RB también de RL, ¿no? Y entonces con esta cosa de acá sustituyéndola en estos dos términos, podemos reescribir la L como L1 por RB sobre RB menos 1 a la logaritmo de RL sobre logaritmo de RB por Nm de L menos 1 sobre 1 menos RB a la menos Ln de RL sobre Ln de RB. Y finalmente, vamos a reescribir vamos a hacer C igual a L1 por esta cosa, ¿no? Voy a escribir aquí así. Esto es C. Vamos a escribir hasta acá, ¿no? Este de acá vamos a llamarle de Z y este de acá vamos a llamarle 1 sobre, no, a este de acá vamos a llamarle alfa. Y entonces Nm de L vamos a llamarle R, y esto va a representar de alguna forma le vamos a llamar R así por que queremos escribir una distribución de rango orden o de rango tamaño. Entonces el número de bifurcaciones representa de alguna forma también el número de vasos, y la L pues va a representar el tamaño, ¿no? Entonces vamos a hacer una distribución de orden tamaño, de rango tamaño, perdón, pensando en que podemos reescribir la L en términos de R como, y usando estas ¿cómo lo estamos llamando? Va a ser C a la dz, no, C
C es todo esto de acá, ¿no? Entonces C por R menos alfa a la menos de Z, de sub Z. Esta cosa de aquí ya es una ley de potencias, ¿no? Con parámetros de Z, pero también tenemos el parámetro C y el parámetro alfa, ¿no? Es una ley de potencias para R con 1, 2, 3 parámetros. Es una ley de Zipf con 3 parámetros. Ahora, en términos de los radios, podemos escribir 1 menos m como el logaritmo de base RL de Rm sobre R1, ¿no? Pensando más o menos en lo mismo, y esto por o sobre el logaritmo base RL de Rz, ¿no? Donde la z corresponde a esta cosa de acá, ¿no? Luego tenemos que Lm sobre L1 es igual a Rm sobre R1, pero a la logaritmo de R1L sobre el logaritmo de Rz, perdón, de R no. Y esto se puede reescribir como Rm igual a mu por Rm a la b. Donde la b es el logaritmo y la mu es L1 sobre R1 a la b. ¿Ah? Ok. Entonces se puede escribir una ley de alometría fractal para digamos, la arquitectura de la red de vasos sanguíneos. A esta DZ se le llama, o le llaman en el artículo la dimensión de Zipf, ¿no? Pero podemos, no es cierto, esa no es la dimensión de Zipf, nomás es el exponente de la ley. Ahora vamos a construir la dimensión fractal de esto, pero no va a ser la dimensión de Mandel, de Hausdorff exactamente, sino una dimensión asociada a esta forma de escribirlo como ley de potencias, es decir, va a ser una dimensión de Zipf. Entonces, si comparamos el nm más 1 con el nm, ¿no? Estos parámetros de rango, estas expresiones para el rango,
va a ser 1 menos RB a la M más 1 y 1 menos RB a la M, que lo podemos reescribir como RB más RB menos 1 sobre RB a la M menos 1. Y por otro lado tenemos que, si comparamos el otro parámetro de tamaño, es 1 sobre RL. Entonces, si comparamos estos dos en escala logarítmica, es decir, si hacemos logaritmo de m más 1 en L, nm en L, sobre logaritmo de Lm más 1 sobre Lm, es decir, rango sobre tamaño, y lo vamos haciendo para cada uno de los niveles, y suponemos que podemos hacerlo para una cantidad muy grande de estos niveles, es decir, variar la cantidad de bifurcaciones que podemos tener hacia un número muy grande. Esto va a tender hacia el logaritmo de RB sobre el logaritmo de RL. A este número de aquí se le llama D, que es la dimensión de fractal de esta cosa, pero la D, fíjense que es como 1 sobre, y ahí sí, la dz, entonces la dz, o más bien la dz la podemos escribir como 1 sobre D, y esta de aquí, si hiciera la dz, la dz que salía en la ley de potencias es lo que se le llama la dimensión de Zipf. Entonces esta sí es la de Hausdorff, ¿no? Y esta se le llama la dimensión de Zipf, ¿no? Entonces ambas son dimensiones fractales de la red de vasos sanguíneos, y lo que vamos a tener ahora sí es una ley de alometría fractal para la longitud de los vasos, ¿no? Que va a ser Lm es proporcional a Rm, ¿no? La longitud al radio de L sobre dz, donde dl representa la dimensión de los en la expresión por Lm, y la dz representa la expresión en términos de Rm. Ok. Y el parámetro B que teníamos no es otra cosa que dl sobre dz, que es el logaritmo RL sobre el logaritmo de RZ, ¿no? Generalmente, o al menos en este problema de la vasculatura, la dz la podemos aproximar a 1, y la B es simplemente de L, ¿no? Es una aproximación, pues, pero es por la diferencia de escalas. Bueno, y la idea finalmente
de todo esto, digo, esta ya es la descripción fractal de los de la vasculatura, pero a lo que se aboca este artículo es a comparar, haciendo una analogía entre cómo se ve la vasculatura, ¿no? Que es una cosa con ramificaciones así, esquemáticamente hablando, y esta es la vasculatura, y están, por ejemplo, dice, los ríos pues se ven parecidos, ¿no? Hay una vertiente, pero esa vertiente tiene sus ramificaciones, pero la vertiente principal continúa, que no es exactamente lo que pasa con los vasos sanguíneos, ¿no? Pero es parecido. Y luego dice, hace una cosa, estos son los ríos, y hace una cosa rara, ¿no? Dice, las ciudades también se van jerarquizando como siguiendo un árbol ramificado, pero sí se parece más, según ellos, a la vasculatura, ¿no? Pero, ¿qué es lo que están comparando? Entonces, en el caso de la vasculatura, dicen, pues tenemos bifurcaciones, ¿no? La cantidad de bifurcaciones, que es, vamos a dejarle bif, y en los ríos también tenemos bifurcaciones, ¿no? Hasta ahí es como están comparando lo mismo. Pero en las ciudades, ahí ya se me hace un poco, que van un poco lejos. Dicen, lo que estamos comparando es el número de ciudades del mismo tamaño. Cuando se habla de ciudades del mismo tamaño se refiere no a la parte geográfica, sino a la densidad de personas, ¿no? Aquí pues se compara longitud con longitud, pero aquí la longitud se mide con la población, ¿no? En densidad, me parece. El volumen de sangre que pasa por la vasculatura pues se mide contra el volumen de agua que atraviesa el río, y esto lo comparan con el servicios por área o áreas con servicios. Que allí ya la comparación no se me hace como que sea lo mismo, ¿no? Pero como se comporta siguiendo una ley de potencias, ellos dicen, pues es lo mismo. Y si comparan, cuando se habla de los radios, ya lo borré, pues están comparando aquí la sección cruzada o transversal. Lo mismo aquí, ¿no? La sección transversal, pensando como que puedes nada más medir el área así. Y aquí lo que están midiendo son áreas urbanizadas. Entonces, digamos, esta parte de la comparación pues, es más o menos razonable, y siguen leyes muy parecidas. Pero de acá para acá ya no es exactamente lo mismo, ¿no? Ya suena un poco más forzada la analogía, pero bueno, digamos, ese es lo que intentan hacer acá. Pero yo con lo que quiero que se queden es con esa descripción fractal de la vasculatura. ¿Por qué?
porque eso nos va a permitir describir dos cosas que no sé si nos va a dar tiempo en la siguiente clase, pero una de ellas es la red de alvéolos de los pulmones, y la otra es la vasculatura que se forma en los tumores, ¿no? Y ya vamos empezando a abrir el camino para hablar sobre cáncer y otras enfermedades complejas. Entonces, de momento dejémosle aquí y nos vemos en la siguiente sesión. Mama.